Desarrolla hábitos según la ciencia. ¿Te ha pasado que alguna vez empiezas a hacer ejercicio y solo vas 2 veces al gimnasio y lo dejas? Este tipo de cosas pasan no porque seas un vago ni porque seas indisciplinado, sino porque no has desarrollado ese hábito. Y cuando no tienes un hábito bien desarrollado e intentas hacer algo, llevar algún tipo de rutina, es muy complicado hacerlo y mantenerlo con el tiempo. Lo más probable es que si no tienes ese hábito bien desarrollado, no seas consistente haciendo ese tipo de actividad y no lo mantengas en el tiempo. Así que por eso en este video te quiero enseñar a cómo desarrollar hábitos según la ciencia. Lo primero que tenemos que saber es qué son los hábitos. Los hábitos son patrones de conducta que se crean mediante la repetición de una acción dada. Y estos están ahí simplemente para hacer una actividad más fácil. Por ejemplo, cada vez que desayunas te levantas y te vas a cepillar, pero cuando te vas a cepillar no tienes que pensar que, oye, me tengo que cepillar. No lo piensas, lo haces automáticamente porque ya lo has repetido miles de veces. Eso es un hábito. Bueno, según lo que he leído, los hábitos son patrones de conducta que utiliza nuestro cerebro para ahorrar energía y así hacer una actividad mucho más sencilla. Porque tu cerebro cuando repite tantas veces una actividad la vuelve automática y por eso es que es mucho más sencillo. Tú no tienes que pensar en caminar ni tienes que pensar en hablar, simplemente lo haces ya automáticamente porque estás acostumbrado a hacerlo. Y eso básicamente son los hábitos, son patrones de conducta que buscan hacer una acción fácil o sencilla. Ahora, ¿cómo se crea un hábito? Creo que un hábito es un patrón de conducta que el cerebro utiliza automáticamente para hacer que una acción sea sencilla. Sabemos el hecho de que esa acción busca una recompensa. Por eso es que los hábitos dañinos como fumar cigarrillos, beber alcohol, ver pornografía o cosas así, son cosas que fácilmente se pueden habituar a nuestra rutina diaria porque dan una recompensa muy grande que es índices muy altos de dopamina, una excitación grande o cosas así, un placer, como podría decirse. Y ya a un lado el tema de la recompensa, también se tiene que saber que para crear un hábito, como he dicho antes, se tiene que repetir esa acción varias veces. Esa acción no se repite porque sí, sino que se repite con un fin dado, como por ejemplo una recompensa que puede ser un placer, una recompensa que puede ser algo que es necesario para nosotros, hacer algo que es sustancial para la vida o cosas así. Ahora, por ello va el tema que muchas personas tienen malos hábitos porque buscan una recompensa de tanta excitación, tanta dopamina o tanto placer en hacer un tipo de acción que es dañina, que afianzan ese hábito negativo a su vida. Pero cuando es el momento de crear hábitos positivos es un poco más difícil porque no es tan sencillo leer, no es tan sencillo hacer ejercicio, no es tan sencillo ser disciplinado. Pero hay maneras de crear ese tipo de hábitos. Como por ejemplo este detalle te lo saco del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Para crear un hábito, que son 4 fases, que lo tengo en otro video, que no te lo voy a explicar todo aquí, lo primero que tienes que hacer es llevar ese tipo de conducta o ese tipo de rutina poco a poco. O sea, ir implementándolo poco a poco. Por ejemplo, el libro que acabo de mencionar nombra un ejemplo perfecto de cómo crear un hábito poco a poco. Este ejemplo se habla de una persona que empieza a ir al gimnasio. Esta persona no es lo suficientemente constante y no va los días que tendría que ir. Le da flojera hacer ejercicio durante mucho tiempo, como 1 hora. Simplemente empieza a entrenar menos tiempo, aunque suena algo contraproducente porque tú por entrenar 2 minutos obviamente no vas a bajar de peso ni ganar musculatura haciendo ese tipo de acción. Sí puedes empezar a afianzar ese hábito en tu vida porque estás empezando de poco en poco. Este sujeto empezó a entrenar 5 minutos, se dio cuenta de que ya era muy fácil, entonces ya lo subió a 10 minutos y cuando estaba en 10 minutos se dio cuenta también de que era muy fácil y por eso lo subió a 20 y de ahí a 30 y así fue afianzando ese hábito. Y cuando se dio cuenta estaba haciendo ejercicio 1 hora todos los días. Ahora, ese es un ejemplo sencillo de cómo afianzar un hábito en tu vida o cómo construir un hábito. Igualmente con la lectura, si quieres empezar a leer un libro, no te serviría de nada empezar a leer 10 páginas al día si no has tenido la costumbre de leer un libro antes, porque sería demasiado para el nivel con el que estás. Podrías empezar primero a leer una página al día o a leer un pequeño texto. Empieza haciendo, aunque sea poco, pero sé constante con eso, algo que sea simple. Puedes también ponerte un límite del tiempo, como por ejemplo hacer una actividad que es difícil para ti, pero hacerla por poco tiempo. Como por ejemplo leer por 2 minutos, hacer ejercicio por 5 minutos, estudiar unos 5 minutos. Cosas sencillas al principio. Cuando ya te sientes adaptado a esto y sientes que es muy fácil, ya puedes empezar a subirle la cantidad de tiempo, la cantidad de lo que sea que lleve ese tipo de actividad. Entonces cuando ya afianzas ese tipo de hábito, el hábito por la repetición que le estás dando, si lo haces todos los días constantemente, llega un punto en que se vuelve prácticamente automático. Y esto se debe a lo que dije al principio de que el cerebro busca ahorrar la mayor cantidad de energía, por lo cual el cerebro no va a estar siempre enfocando la misma cantidad de energía en hacer un tipo de trabajo o un tipo de acción, sino que cuando ya hay una repetición muy grande de eso, el cerebro lo vuelve automático. Es una actividad que casi no tienes que pensar, la haces simplemente porque ya es parte de tu rutina. Y así es como básicamente se crean hábitos. Cosa muy importante es que no hagas algo simplemente por hacerlo, tienes que ver qué te conviene a ti y qué cosas pueden ser buenas para ti. Por eso voy con este tema.
Crea una meta y utiliza hábitos para llegar hacia esa meta. Ejemplo, quieres estar mamado este año, quieres estar fuerte, pues el hábito que tienes que adaptar para llegar a eso es hacer ejercicio. Obviamente llevando todos los pasos que he explicado con anterioridad. Cuando te colocas una meta y sabes cómo crear hábitos que te lleven a ese tipo de meta, es mucho más fácil llevarla. Que todas cosas se empiezan de poco a poco, no te puedes poner una meta demasiado fuerte y querer empezar a hacerlo todo de uno. O sea, hay que primero adaptar esos hábitos que te van a llevar hacia esa meta, y cuando estés completamente adaptado a ello, pues vas a llegar a esa meta mucho más fácil de lo que lo harías si no estuvieras adaptado a los tipos de hábitos que necesitarías para llegar a ese tipo de meta. No sé si me di a entender, pero lo que quiero decir es que primero, antes de querer lograr algo, una meta en específico, tienes que adaptar los hábitos que necesitas para llegar a ese tipo de objetivo o ese tipo de meta. Y así va a ser mucho más sencillo lograr las metas, los objetivos que tengas, desarrollando hábitos según la ciencia, que te van a ayudar a ti a llegar a esos objetivos que quieres para este año 2024. Pero lo espero demasiado que este video te haya encantado, que te haya gustado. Déjame un like si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete a mi canal, que subo videos 2 veces por semana, los lunes, los sábados, los martes, los jueves, no sé cuándo, pero los subo. Así que estén ready y activos, que aquí estoy.